subrayar yo. A ver, voy a separar un poquito. Es el hecho de que Don Quijote se haya creído un caballero andante, verlo simplemente como una locura resultado de sus lecturas, que no está mal verlo de esa manera, porque en parte es un factor, el haber estado leyendo esa literatura tanto tiempo. Ese no es ese no es mi celular. Ese es el teléfono de casa 3817. El del 333, te estás metiendo una boruquera espantosa. Claro que nunca. No. Ahorita averiguan al final si quieres. Por favor. Sí. Entonces, pero no era lo único. Lo otro que hay que ver es que es una persona que está adoptando ese personaje, por más leído en los libros que sea, igual que tú adoptas un personaje cuando lees un texto sagrado. Un musulmán leyendo el Corán se hace un fiel, sumiso musulmán. Un luterano leyendo la Biblia se hace un luterano, un protestante, un católico, etcétera, un judío leyendo el texto sagrado. En este caso no era un texto sagrado, son textos de caballería, pero te haces los valores de esa literatura, los asumes. O sea, no solo era un acto de locura, sino un hecho real, constatable. ¿Qué es lo que le sucede a quien nada más tiene información o influencia de un solo tipo de lectura? Y da por hecho, como históricos, como reales, las hazañas que se cuentan en esas novelas, igual que la gente da por hecho la Biblia, que Dios agarró y resucitó a alguien, o que Dios agarró y hizo los cielos en una semana. Todo es verdad para un fiel creyente. Con la misma actitud, él creía en lo que se predicaba y lo que se contaba en las novelas de caballería. O sea, hay una ironía implícita en esa conversión. Subrayo la palabra, conversión, de un triste y viejo hidalgo en su rancho, digamos, ¿no? A asumirse caballero andante y salir al mundo a enmendarlo, a cambiarlo y acabar con las injusticias, ¿verdad? Pero hay también otro aspecto, el aspecto de que estamos en el Renacimiento. Estamos en una época en donde ya no hay un orden establecido, en donde cada quien tiene una función que cumplir y respetar ese orden generalizado, sino que cada quien por su cuenta y con sus uñas se rasca y se hace de un nombre y de una honra con sus propios esfuerzos. Es el self-made man. Ya los hombres se hacen a sí mismos. Ya no son obra de Dios, así te hice para que fueras así siempre, como en la antigüedad. Ahora te hago y hazte tú solo. Porque ve a tu alrededor, todo el mundo, ve a Cortés, ve a Pizarro, que se suba y termina teniendo un reino de tamaño de varias Españas. En una aventura personal, en una vida. No a través de herencias y alianzas y todo con la época medieval. Ya empezó el capitalismo, ya un hombre de fortuna puede crearse a sí mismo y ser un Médicis, o ser un Borgia, o ser un Hernán Cortés, etc. Eso es muy importante. Entonces él arbitrariamente asume su propia individualidad. Yo quiero ser esto, y lo es, como hoy. Hoy es el pan de todos los días para toda la humanidad. Ya en este extremo del capitalismo avanzado, no importa quiénes son tus padres ni dónde naciste, o es muy relativo. Es mucho más importante que te hagas tú y que te hagas a base de como sea, o sea, pisando lo que sea, pero ya no importa si con buena o mala conducta, eso es secundario, no tiene la mayor importancia. Lo que importa es que tú alcances un objetivo, que es obtener la honra o ser honrado por el dinero que acumulaste, las proezas que se te adjudican, las hayas hecho o no, etc. Tengas un personaje que mostrar.
Y todo el mundo sabe que es un personaje, que estamos en una obra de teatro, que en la realidad el ser de carne y hueso que tú eres no tiene que ver con el cúmulo de opiniones propias o ajenas que constituyen tu identidad. Tú mismo construyes tu propio ser. Somos un conjunto de palabras, somos un texto y lo resignificamos constantemente, le damos una nueva interpretación a nuestra propia vida y nos asumimos en valores que vamos a adoptar a lo largo de nuestra vida, autodefiniéndonos arbitrariamente, igual que el Quijote decidió ser un caballero andante. ¿Y por qué no? Un caballero andante, y le voy a regalar una isla aquí a mi chaparrito barrigón que traigo por un lado. Es muy importante que ese personaje veamos en él su modernidad en ese sentido y lo que tiene que ver con una realidad ya exagerada, porque ahora, de esos inicios a la actualidad, ahorita sí que se nace en un desamparo, como dijo Nietzsche, y Nietzsche lo decía quejándose en el 19, Dios ha muerto, y lo decía no como que, vamos festejando, sino diciendo, qué triste, murió Dios, ya no tenemos ningún referente, ¿para dónde agarramos? ¿Quién es la autoridad? ¿A quién tenemos que hacerle caso? ¿Cuál es el camino correcto? ¿De qué forma hay que vivir? No lo sabemos. Eso hay que inventarlo, hay que darle una significación, encontrarle un sentido a tu existencia. Y el Quijote lo encontraba mediante la ejecución de proezas justicieras para él. Enfrentarse a esos gigantes era porque los gigantes representaban el mal, como ya les expliqué, no porque eran muy grandotes. Pero él era un loco furioso, sí estaba mal, sí había parte de psicosis en él. Pero como hay muchos psicóticos, no todo el tiempo están en psicosis. Vuelves a la normalidad. Y cuando no hablaba de caballería, era un hombre muy sensato. Se echaba unos discursos enjundiosos. Y como les digo, ahí es donde demuestra Cervantes su cultura, porque está lleno de referencias y de antecedentes. O sea, se ve que es muy articulado, muy organizado, y su forma, su elocuencia, su manera de expresarse del Quijote. Entonces es evidente que este personaje está siendo asumido por un hidalgo, pobretón, pero que tiene todo el derecho poder llegar a ser alguien y obtener la honra que él busca, equivocadamente, un error, va a topar con pared, una y otra vez va a recibir palizas, golpes, burlas, y va a fracasar, porque se va a enfrentar a sus alucinaciones primero, y no a la... Pero luego en la segunda parte lo que más nos impacta a todos los lectores, es darte cuenta de que, y ya desde la primera, sí se da cuenta en parte de la realidad. En la segunda le cuesta mucho trabajo a Sancho Panza darle por el lado al Quijote, porque le va y lo lleva, ya se acordarán los que lo hayan leído, a conocer por fin a Dulcinea del Toboso, que nunca lo ven. Van al pueblo del Toboso y vienen 3 aldeanas, y Sancho, que ya le contó la mentira, que le llevó la carta, en la primera parte del Quijote pasa eso, ahora se supone que debe de saber dónde vive y conocerla, y se hace el que no, le dice, no, es que por aquí, pero Sancho, ¿cómo dice? Es que yo por las bardas apenas si le alcancé a ver. ¿Cómo que bardas? Galerías has de haber visto para que esa hermosura que fluía por el aire, ¿cuándo va a estar en bardas o en corrales, como dices tú? No, serían galerías, serían lonjas, serían castillos, torres, alcázares. Pero mi amada no es una labradora. Y entonces está en un gran brete. Y que vea 3 labradoras y se la juega Sancho y dice, mira, como se cree que ve molinos y son gigantes, pues le voy a decir que ahí viene Dulcinea, que venga. Y le dice, venga, señor, que ahí viene la gente. Sancho, yo solo veo 3 labradoras. Claro, no siempre andaba alucinando, no dejaba de ser Don Quijote.
Pero oye, y entonces le dice, son los espíritus malignos que trastocan, a usted lo ciegan y lo hacen, no le permiten ver la hermosura de esta princesa, y se hinca delante de la burra que lo atrae, que dice que es la jaca, y le dice, oh señora, aquí estamos ante usted, vea a su enamorado que viene a rendirle. Y el otro se está todo desconcertado porque no ve más que a una aldeana fea con un lunar con 3 pelos, ¿no? Que luego, cuando se la describe Sancho, ya de retirada, y le dice, me gustó mucho ese detalle, que le dice que no, y no se dio cuenta usted en el lunar, con unos pelos como de una palma que le salían de aquí del lado derecho. Entonces le dice, ¡qué equivoca, Sancho! ¡Qué positivo! Dice, la hermosura de mi dama no puede tener esos pelos que tú dices. Ese lunar que tú confundes debe ser el que tiene en el interior de la tabla del muslo. ¡Ah! Don Quijote tenía imaginación más solazada que Don Sancho. Entonces, pero son esos datos, esos detalles de cómo la dinámica empieza a cambiar y ya empieza entonces a ver, se encuentran que vienen en una plataforma una serie de actores con disfraces y demás, y se alborota Don Quijote, piensa que ahora sí viene una aventura al ver una muerte, ¿verdad? Y un montón de personajes del diablo, porque se hacen autos de fe, o sea, sacramentales, como aquí lo hacemos también en Navidades, ¿no? Representaciones por el Corpus Christi, en el verano en España. Se hacen representaciones populares y eran actores, una tropa de actores ambulantes que pasaban ahí, pero él ya, aún con los disfraces, ya, eso sí lo motiva a ver, y ya se dan cuenta de que no es más que una tropa de actores y ya no está tan loco, Don Quijote. Y nada más se los pongo así porque no vamos a ver más partes en la segunda parte, como los condes que ya saben de él, lo reciben, y ahí sí ya es todo intencional, hacerle jugarretas y quererse burlar de él, haciéndole creer que están realidades y cuentas. No vamos a entrar en eso, quiero centrarme en lo que estoy comentando. Un personaje que arbitrariamente decide qué quiere ser y se entrega a hacerlo, a buscar ese reconocimiento, que obviamente va a fracasar y sus sueños se van a ver desengañados por la triste realidad vulgar, vil y traicionera, como en vida le pasó a Cervantes, y es lo que nos está transmitiendo a través de estos chistes que nos cuenta de este personaje. Pero no deja de ser conmovedor y profundo como lo hace. Tiene una ligereza y una musicalidad y una forma de expresarse tan hermoso el español que utiliza, y que son los españoles que utiliza, porque son varios estilos, desde el afectado, así, tratando de imitar como se hablaba, porque muchas de las parrafadas que se avienta Don Quijote no es que así se hablaba en tiempos de Cervantes, así lo puso Cervantes para que tratar de parodiar la forma con que Quijote estaba hablando como se lee en las novelas de caballería que leía. Igual la forma vulgar y de expresarse de Aldonza, ¿cómo se llama? La Dulcinea, ¿verdad? Pues es completamente pueblerina, ¿verdad? O el mismo Sancho, ¿no? Los personajes, no se dicen personajes, se dicen personajes o cosas así. Todo eso viene en el mismo diálogo y es lo menos importante, porque el que se ríe con eso, pues está bien reírse porque hay que tener buen humor, pero no es el valor literario de la obra esos juegos. Es como decir, pensar que la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, porque imita la forma de hablar de los campesinos, y es una imitación muy original de él, porque no es que así hablen la gente del sur de Jalisco, sí, pero hace una imitación que suena realista de que así hablaran los campesinos. Sí se habla entre sí, no, pues, pero no es imitación 100%. Pero no ese es el valor literario de Pedro Páramo. El valor literario de Pedro Páramo es de lo que trata y otras cosas que no vamos a hablar ahorita. O sea, el hecho de que sea un caballero andante de los que ya no existen en una época en donde eso es chusco, ¿verdad? No es el secreto del Quijote. El secreto del Quijote está en esto que estamos hablando, en la capacidad de invención de realidades alternas
alternativas o que convergen en un punto. Están en una venta, que es como un hotel, digamos, ¿verdad? En el restaurante, en la venta están ahí todos alrededor de la mesa cenando, y hablando de lo que le pasa a los personajes ahí, llegan de repente, está Sancho Panza y otras gentes, personajes de algo que estaban contando o que se había contado, por ejemplo, el rescate de Argel, de un cautivo en Argel, y Zoraida, la princesa que se escapa con él porque se convierte en cristianismo, que es un cuento que viene ahí, que emula un poco, o mejor dicho, es una alusión a su propia experiencia biográfica, pero cambiada, por supuesto. Esos personajes, Zoraida y el cautivo de Argel, llegan a la venta a hospedarse en ese momento ahí. Que es lo mismo que lo que les contaba hace un ratito de Sancho y el Quijote hablando con Sansón Carrasco, que le cuente, les diga qué es lo que dice el libro que todo el mundo lee, que habla de ellos. Eso es lo que les quiero transmitir, eso es lo genial, porque eso es precisamente lo que en la realidad sucede. No voy a decir que es el único que lo ha hecho, eso se empezó a hacer en la madre de todas las novelas, pero nadie ha hecho más que eso, más de lo que hizo el Quijote para contar. Si pensamos en Joyce a principios del siglo XX, en Dublín ubica al señor Bloom, Leopold Bloom, un mediocre hombrecillo de Dublín que anda todo el día para arriba y para abajo y que vende publicidad y lo que tú quieres. Y cuenta toda, es una novela magnífica, el Ulises, se llama Ulises porque sería el Ulises de Homero, pero puesto en Dublín, ¿no? Pero hay un referente histórico ahí para Joyce, no lo inventó, hay un Ulises que él reencarna en un Leopold Bloom. Bueno, pero eso que él hace ahí en esa novela, y todas las formas de hablar que se entrecruzan y todos los niveles de realidad, el sueño, el monólogo de la esposa de él esperándolo, que le ponen los cuernos, él hablando con él en la taberna, el monólogo interior de Stefan Dedalus, muchas formas de lenguaje, de estructurar, de contarte lo que está pasando, no nada más alguien desde fuera que te está tomando nota de los movimientos externos de lo que está pasando, que es la forma narrativa tradicional, sino que está injertando muchos planos. Ahora, ¿eso por qué va a ser interesante? Porque filosóficamente hablando tiene mucha trascendencia el reconocer en dónde estamos ubicados y qué es el mundo. ¿Qué es el individuo y qué es el mundo? ¿Quiénes somos? Somos, decía yo hace un momentito, un discurso. Somos un texto. Igual que un personaje literario. Eso es lo que somos en carne y hueso. ¿O alguien me puede decir lo contrario? Claro, yo soy de carne y hueso aquí y no soy mi IFE, pero sin mi IFE no soy nadie. No existo. Y si no estás en Facebook no existes, decía el otro día. Bueno, pues hay que estar en Facebook para existir otro personaje, otra mentira. Y ahí todo el mundo es lo que quiere ser. Como el Quijote, todo el mundo inventa quién es. Ni son como son, pero se describen y adoptan nombres. Es una realidad. Sales en el periódico, en la revista ¿Quién? Ya te sientes otro. Esa me salió de... Ahora sí ya estás realizada. En el Hola, güey. Por favor. No, digo, en el Hola no se diga, ¿verdad? Por favor. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Es una crítica radical, profunda de la realidad. No de su época. No de lo que pasaba en 1600 al principio. Y él trabajando, juntando en la proveedoría para el proveedor de la Armada Invencible. En su vida le toca a Cervantes vivir también el inicio de la decadencia catastrófica del Imperio Español. Con la Armada Invencible, que no tuvo ni que luchar con Nelson, sino con la tempestad. La tempestad hundió a la Armada Invencible. Se acabó. Ahí empezó el declive, 3 siglos duró el declive de España, porque duraron 3 siglos de virreyes de América.
Y eso es lo que le dio vida al imperio. Esa colonia, por eso es el primer imperio colonial. Luego vino el colonialismo de los ingleses, el colonialismo de los portugueses, el colonialismo de los franceses y todos los imperios coloniales del mundo vinieron posteriormente, ¿verdad? Pero en el 18 y 19. Pero en el 17 así era. Con esto estoy ubicándoles una novela en una perspectiva que estoy queriendo compartirles, en donde se cuestiona las bases de la realidad en la que existimos y lo que somos. Y hacerlo hace 400 años es realmente una proeza filosófica. Y lo hizo un artista, no lo hizo filosóficamente. Nos contándonos las aventuras de esta pareja, que es como el Bianco y el Augusto, como les pone en el texto. Yo que ya sabes, que la pareja de los dos payasos, el Bianco sería Don Quijote aquí, y el Augusto, ya sabes, el que se le caen los pantalones, y es el Sancho, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver? No es una imitación, no es una versión de la comedia teatral, no, son personajes que claro que están invistiendo. La pareja es desde Gilgamesh y Enkidu. ¿Se acuerdan que nosotros escribimos el poema de Gilgamesh en arcilla, en cuneiforme? Ese poema, que es el más antiguo de todos, más antiguo que Homero, habla de la amistad de Gilgamesh y Enkidu, que ahí eran amantes aparte de amigos. Aquí no son amantes, pero son la pareja ancestral que siempre ha existido. La pareja de Aquiles y Patroclo, la pareja de... siempre dos, ¿verdad? En todos los mitos, en muchos, ¿no? Hablando de eso, normalmente lo que sí tiene razón Ayala es que la tradición tomaba de los mitos ya creados y de las leyendas y cuentos que se narraban populares, personajes que convertían luego en literatura a algún poeta con la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Eso quiere decir que, digamos, Edipo Rey, que escribe Sófocles, esa tragedia, el mito de Edipo ya existía y se contaba, había muchas versiones. Él toma algunos rasgos y pone en escena a un personaje, Edipo, que le pasa una serie de circunstancias, una serie de diálogos que él inventó, que tiene mucho que ver con el mito, pero no es el mito, no reproduce. Está planteando otra cuestión. Pero hace un planteamiento similar Sófocles, 5 siglos antes de Cristo. ¿Y quién es Edipo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? No sé quién soy. Hago una cosa creyendo que estoy haciendo tal cosa y no estoy haciendo eso, estoy haciendo otra cosa. Llego a una tierra donde me proclaman rey porque mato al monstruo que la asolaba, me hacen rey y me entregan la mano de la reina y resulta que es mi madre y que tengo, mis hermanos son mis hijos. O sea, yo nunca quise hacer esto. ¿Quién soy? ¿Quién está? ¿Quién es Edipo? Se arranca los ojos sintiéndose muy mal de todo eso. Hasta luego se perdona. Esa cuestión de quiénes somos siempre la hemos tenido los humanos desde que empezamos a pensar. Y sigue en el pandero la pregunta: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Ya la ciencia nos tiene muchas respuestas. Somos un conglomerado de billones de células que se organizaron de tal forma que desarrollaron todo un circuito de órganos integrados a un cerebro y una sensibilidad que nos permite crear e imaginar un mundo, pensarlo. Y sabemos que lo ignoramos en un 95%, que solo nuestros telescopios y microscópicos alcanzan hasta un 5% de la realidad constatada. Y lo que ven esos microscopios y telescopios no lo vemos nosotros con nuestros sentidos, sino con matemáticas y asomándonos y sacando en conclusión algo que no podemos atestiguar. Entonces somos una burbuja, cada uno de nosotros, medio informada de una y otra forma, y hemos adoptado ciertos valores u otros para enfrentarnos
la adversidad ha existido en este mundo tan desconocido, tan lleno de gigantes, traiciones, engaños y gente que se burla de nosotros. Ay, no iba a decir una locura. Sí, pero a ver, no, porque se vale, ahorita estamos hablando del es Quijote. que es cierto, solo sé que no sé nada. Ah, no, Sí, bueno, ¿verdad? lo que decía aquí el filósofo, claro. Pero ellos lo decían, fíjate, únicamente haciendo una reflexión sobre su propio sentido del mundo inmediato. ¿Verdad? El mismo Platón que nos propone, no, todo lo que vemos es apariencia, que ya venía idea antigua de los hindús, ¿verdad? Toda esa apariencia, detrás de las apariencias están verdaderamente las ideas puras, que es la realidad real. Esta es una realidad secundaria. Bueno, lo que el Quijote nos demuestra es que no hay realidades secundarias, todas son igual de verdaderas. La locura que imagina el Quijote, la realidad, entre comillas, que ve Sancho o quien sea, lo que cuentan los libros de caballería como verdad, el personaje que él cree ser y no es, pero sí lo es porque él lo cree ser y nadie más lo es que él. Y cuando recobra el juicio y viene a morir en paz a su casa, ya no es él, porque no se sabe si es Don Quijote, el señor Quijada, el señor Quijano, Quesada. Ni siquiera se sabe muy bien cuál es su apellido. Así te lo pone muy claramente Cervantes. El vecino que lo ve por ahí en una de sus proezas, todo desastrado, y lo carga y lo sube y lo lleva, porque lo ve todo tirado y malherido, le llama señor Quesada, pero él se llama a sí mismo Don Quijote. No sabemos realmente quién sea Don Quijote. No sabemos siquiera quién es el lector, si somos nosotros o alguien nos está leyendo, nos está tomando el pelo y somos parte de la obra del Quijote. No, sinceramente, porque dime tú, no, es que aquí está el punto. El no exageres es una negación de lo que estoy proponiendo. Entonces dime tú, ¿qué lees tú? ¿Lo que te cuenta el escritor o lo que tú estás leyendo de ti misma, inventada por ti mismo, y tu comprensión de lo que estás leyendo? Y cuando me doy cuenta. ¿Y quién es ese? ¿Es el mismo tú o yo que lo lea? ¿Quién? Aquí está el mismo ejemplar. ¿Verdad que es muy diferente? ¿Quién es el lector del Quijote entonces realmente? El que lo lee. Está en multitud y cada uno es tan diferente. Y en tu vida, yo en mi caso, que lo he leído 3 veces, y ahorita voy a leerlo por 4ª vez, muy a gusto, ¿verdad? 3 veces en mi vida y cada vez que lo he leído es otro libro, porque tengo mi cabeza en otro nivel. Ahorita con filosofía de la mente se sabe perfectamente la gran pregunta, porque sabemos cómo funciona el cerebro ya mucho más que antes. No sabemos cómo funciona, es un misterio, pero sabemos mucho más que antes. Ya lo podemos ver, ya sabemos cómo funciona y cómo creamos los colores y creamos las formas, creamos las perspectivas, cómo inventamos la visión que tenemos y la apariencia que tiene la realidad para nosotros. Es una invención total. ¿Quién te va a creer eso? En la actualidad tú ves y dices eso y te dicen que estás loca. Pero no es... O le dicen como maga, no es para tanto, eso es una exageración. No, ¿Cómo vas a saber que estás aquí? Pero sí sabes hoy más que hace 10 años o 15 años, porque hoy sabemos que el cerebro está en 2 partes, que una para allá, otra para acá, Sí. el hemisferio, y cómo se capta y cómo se digiere y cómo tú, Y todas esas cosas que vamos y sabiendo. no te preguntas, y por más que te preguntas, en realidad, ¿cómo se dice, Juan? El quién soy verdaderamente yo, llegas a lo mismo, ¿o no? Sí, ¿a qué es lo mismo? Que no sabes. No sabes quién eres. O eres un hoyo oscuro, o una oscuridad que no sabes quién eres. Hay una conciencia más allá del tiempo, sí. Una conciencia de ser tú mismo que tiene el organismo, que perdura, que te sientes el mismo cuando eras niño, que cuando eras joven, que ahorita, y te vas a morir sintiéndote el mismo. Hay una conciencia de identidad permanente que va a terminar con la muerte, que no cambia. Pero es una conciencia que no tiene contenido, nada más es conciencia de ser tú mismo. Aquí la vamos a dejar
porque no vamos a meternos más en profundidad. Ay, diario. Ya la siguiente empezamos con la primera parte más. Vas a contar los episodios de todo, ¿no? Por orden de tiempo. No, por